van a tener una elevada acción en infecciones por protozoos. Y los eosinófilos van a tener una acción más relevante en infecciones por el minto, ¿ya? Todo esto se va a dar gracias a los receptores de reconocimiento de patrón. Ustedes saben que estos receptores están presentes en distintos tipos de células inmunitarias que van a reconocer componentes del parásito y van a activar un microambiente inflamatorio que la finalidad va a ser reclutar al sitio de acción, al sitio de infección, tipos celulares más especializados, ¿no? Ingresa un parásito al organismo, ese parásito produce cierto tipo de PAM o cierto tipo de DAM, como ustedes ya deben saber. Ese PAM es reconocido por esto, por los receptores de reconocimiento de patrón. Y las células que lo reconocen lo que hacen es liberar al sitio de acción interleucinas que van a inflamar el tejido. Nuestro organismo va a interpretar que está habiendo un problema en ese lugar y va a enviar a cierto tipo de células especializadas, como son los macrófagos, células natural killer, para poder erradicar la infección. Entre los mecanismos humorales, aquellos que no tienen que ver con células, aquellos mecanismos que van a intentar eliminar al parásito una vez ingresa, porque es la inmunidad innata, se encuentra uno de los más importantes del sistema del complemento. Saben que el sistema del complemento es un conjunto de proteínas, ¿no? Aproximadamente 30, que van a empezar a reaccionar en cadena, quiere decir que una activa a la otra activa a la otra, de esta manera, se van a pegar, se van a unir al cuerpo del parásito y van a perforarlo, por así decirlo, ¿no? Van a crear un poro en el parásito donde va a facilitar el ingreso y la salida de componentes y de esta manera, si bien no matar al parásito, van a lograr dañarlo para que éste deje de replicarse. El sistema del complemento tiene mucho que ver con el tema de la respuesta inmune innata contra los parásitos. Hay ciertos factores líticos, hay factores líticos específicos de tripanosoma. Estas son proteínas, todas estas son proteínas que se encuentran en el suero, que se encuentran en circulación en la sangre, que van a ejercer acciones específicas contra cierto tipo de parásitos. En este caso, los TLF son específicos de infecciones por tripanosoma, ¿no? Ustedes saben que el principal género de Trypanosoma cruzi, que es el que produce la enfermedad de Chagas, ¿no? Ahora, hablando de los mecanismos celulares, les decía, en infecciones intracelulares, la principal célula que va a tener acción para erradicar al parásito son los macrófagos. Este macrófago está en circulación, pero para poder ejercer su acción tiene que activarse. ¿Ya? El macrófago activado en un perfil clásico cumple una función crítica frente a protozoos parasitarios, ¿no? Los protozoos son intracelulares, como les decía. Su capacidad microbicida depende de su estado de activación, tiene que activarse para poder matar al parásito. Estos PAM, ¿no? Patrones moleculares asociados al patógeno, expresados o liberados por el parásito, van a producir la liberación de citocinas inflamatorias, como ser el interferón gamma. El interferón gamma liberado por la célula, esta es una citocina. El interferón gamma liberado por la célula produce que el macrófago se active. Y el macrófago activado va a erradicar la infección parasitaria. Otros lípidos que también producen o son expresados por los parásitos son lípidos como el glucofosfatidilinositol, que va a reaccionar con su receptor, que es el TLR2, inducen la ácido nítrico sintasa. Esto va a hacer que se produzcan intermediarios reactivos de nitrógeno, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Estos dos, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, se ha escuchado también bastante en el tema del COVID, donde son citocinas inflamatorias, citocinas que producen inflamación, ¿ya? En el COVID, por ejemplo, la producción de estos dos es muy elevada y es por eso que se produce la hinchazón o la inflamación en los pulmones y la persona tiene un fallo respiratorio, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, hay ciertos parásitos que van a contener este lípido, ya sea en su pared celular, ya sea liberándolo, produciéndolo y liberándolo a circulación, y van a inducir que se produzca la liberación de interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa para que en el sitio donde se está produciendo la infección puedan llegar, por ejemplo, los macrófagos, se activen y eliminen al parásito.
Esto ocurre en parásitos intracelulares. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas tenemos en parásitos intracelulares? Más importante, la activación del macrófago como mecanismo celular, la producción de interferón gamma, que lo va a activar, ¿ya? En protozoos, parásitos intracelulares. Ahora, en los helmintos, la presencia de parásitos helmintos induce la secreción de, fíjense acá, esto es muy importante, interleucina 4, que induce la producción de citocinas antiinflamatorias, como el factor de crecimiento transformante beta e interleucina 10. Ahora, ¿por qué si el parásito está produciendo una infección, un helminto ingresa, quiere producir una infección, va a hacer que las células empiecen a secretar, una vez reconozcan al parásito, lógicamente, empiecen a secretar interleucina 4 principalmente, también interleucina 3, pero estas interleucinas van a producir que haya una producción de citocinas antiinflamatorias. Pero ¿por qué nuestro organismo produce citocinas antiinflamatorias si lo que se quiere es inflamar el tejido para poder reclutar células inmunes, ¿no? En este caso, cuando hay una liberación de interleucina 4, se producen estas dos interleucinas antiinflamatorias para evitar que haya una respuesta exacerbada. Ciertos tipos de helminto pueden producir citocinas bastante, o hacer que el organismo produzca citocinas inflamatorias que en vez de ayudar a atraer células inmunes específicas, van a hacer que produzca una inflamación exagerada en el tejido, y una inflamación exagerada lógicamente produce un daño tisular. Entonces la interleucina 4 va a funcionar como un mediador para aumentar la producción de citocinas antiinflamatorias y no se produzca esta inflamación exagerada en el tejido y por ende no haya un daño. Seguimos hablando de parásitos helmintos. Ya les decía, en los helmintos las principales células involucradas son los eosinófilos, ya de la inmunidad innata. La eosinofilia va a ser inducida por interleucina 5. Eosinofilia significa aumento de eosinófilos en la sangre o en el sitio de infección. ¿Ya? La eosinofilia se eleva gracias a la producción de interleucina 5. Esta interleucina 5 va a mediar que los linfocitos T, o sea, particularmente, digamos, ¿no?, los linfocitos TCD4, se diferencien en una familia TH2. Estos TH2 van a favorecer el microambiente inflamatorio en el sitio de infección para poder erradicar al parásito. ¿De qué manera los eosinófilos van a actuar para eliminar al parásito? Vean aquí el gráfico. Estos eosinófilos pueden circular en sangre y van a tener receptores. Estos que ven aquí, bueno, no se ve tan bien, chiquito, amarillo, fíjense, son receptores de IgE. La IgE es una inmunoglobulina que se eleva principalmente en reacciones alérgicas y en infecciones parasitarias. La IgE puede circular en sangre y se va a encontrar con un eosinófilo. El eosinófilo tiene receptor de IgE, por lo tanto la va a capturar. Y va a circular el eosinófilo prendida a la IgE, ¿ya? Pero también la IgE libre, aquella IgE que se encuentra libre en circulación, puede unirse al parásito y luego el eosinófilo venir y reconocerla unida al parásito. El eosinófilo se desgranula, miren, libera sus granulaciones, y estas granulaciones tienen varias funciones. Son enzimas citotóxicas, tienen granulaciones tóxicas y tienen intermediarios de oxígeno que lo que van a hacer es destruir al parásito. Esto lo vamos a ver mejor aquí, fíjense. La IgE se encuentra libre en sangre, está circulando y puede unirse al receptor FC del fragmento FC del anticuerpo que se encuentra en un mastocito, por ejemplo. Este mastocito tiene granulaciones citotóxicas que van a matar al parásito. La IgE se une a este receptor y el mastocito circula con la IgE pegada, pero no induce su activación. O sea, el mastocito no se va a activar. ¿Cuándo se activa? Cuando esta inmunoglobulina, cuando este anticuerpo que está pegado a su superficie, entra en contacto con el antígeno.
por el cual fue producido, lógicamente, en este caso de un parásito. El parásito tiene antígenos en su superficie que han producido la producción de anticuerpos. El anticuerpo se unió al mastocito y circula unido al mastocito, pero no lo activa. No lo activa hasta que la IgE vuelve a tener contacto con su antígeno. Y una vez entra en contacto con su antígeno, dirige una señal hacia el núcleo de la célula, donde va a producir la liberación de todos estos gránulos. Y esa desgranulación ya sabemos qué es lo que va a producir, ¿no es cierto? Va a producir, como veíamos en esta diapositiva, la destrucción del parásito. Entonces, de esas dos formas, fíjense, la IgE puede unirse al parásito y luego la célula venir y reconocerla ahí. Y recién se activa y produce la desgranulación. O también la IgE puede unirse primero a la célula, circular sin activarse, sin estar activada, reconocer al antígeno y desgranularse. ¿Ya? Fíjense qué importancia tiene este tipo celular y el reconocimiento antigénico que se da en este tipo de infecciones. Seguimos con las células de la inmunidad innata. Otro tipo de células importantes son las células natural killer. Las células natural killer se van a activar por interferón de tipo 1, interleucina 2, 15, 18 y en contacto con células infectadas. Ustedes entienden por estas células natural killer que son como los patrulleros en la sangre. Perdón, un momentinho. Ya, les decía, las células natural killer son como los patrulleros en la sangre. Son células que están patrullando y están en busca de células, como les digo, células diferenciadas. Estos son capaces de reconocer células y de interpretar si estas células están ejerciendo la función para lo que son. Pero a su vez son capaces de discernir cuando una célula intenta volverse tumoral o cuando una célula está siendo infectada, en este caso por un parásito. Por eso dice, se activan cuando entra en contacto con células infectadas. ¿Ya? El interferón gamma, que habíamos visto hace rato, y el factor de necrosis tumoral alfa, van a modular el curso de la respuesta adaptativa al activar los macrófagos, ¿no? Lo más importante de esto, acuérdense, son infecciones parasitarias intracelulares. Se han encontrado concentraciones elevadas de interferón gamma en leishmaniasis, toxoplasmosis e infecciones por entamoeba histolítica. ¿Qué son estos? La leishmania, toxoplasma, entamoeba histolítica son protozoos. Entonces el protozoo tiene harto que ver con el interferón de tipo gamma. Las células NKT, células que reconocen glucolípidos presentados por CD1, producen grandes cantidades de citosina. Participan como protectores frente a infecciones por leishmania y entamoeba. Son una variación de las células natural killer. ¿Ya? Y a su vez los linfocitos T gamma delta se ha visto que se incrementan en infecciones causadas por protozoos y el mito. También tienen que ver, linfocitos T gamma delta. Aquí vamos a ver la diferencia, fíjense un resumen de lo que estamos hablando, cómo responde nuestro organismo frente a infecciones por protozoos y frente a infecciones por el minto, ¿no? Protozoos principalmente intracelulares, el minto principalmente extracelulares, ¿no? Que infectan tejido. Los antígenos producidos por ellos son reconocidos por receptores que se encuentran en células dendríticas. Acuérdense que las células dendríticas son las células especiales por naturaleza para presentar antígeno. Entonces, el antígeno es reconocido, es procesado por la célula dendrítica y es presentado a través de moléculas del complejo mayor histocompatibilidad a un linfocito T. Otra particularidad de las células dendríticas es que son las únicas capaces de activar linfocitos T virgen. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Cuando la célula dendrítica tiene un antígeno de un protozoo, se lo va a presentar al linfocito T y a su vez le va a dar interleucina 12. Esta interleucina 12 va a hacer que este linfocito T se divida y se caracterice en la familia TH1. Este es el resumen, ¿no? El TH1 entonces actúa frente a infecciones intracelulares por parásitos intracelulares.
el TH1, ¿cómo va a actuar con parásitos intracelulares? Produciendo la liberación de interferón gamma y de interleucina 2. ¿Cuál es la función de estas dos citocinas? Activar macrófago. Otra vez, la célula dendrítica reconoce antígenos de un protozoo y lo presenta al linfocito T virgen, un linfocito T que nunca ha tenido contacto con ningún anticuerpo, con ningún antígeno, mejor dicho. Y a su vez le libera interleucina 12. La interleucina 12 hace que el linfocito T se clasifique en una familia TH1, se convierta en un linfocito TH1. Y el TH1 libera interferón gamma e interleucina 2. Dos citocinas muy importantes en la erradicación de una infección por protozoo. ¿Por qué son importantes? Porque estas dos interleucinas hacen que el macrófago se active. Y el macrófago ejerce una función importante en infecciones por protozoo. Eso es en protozoo. Ahora, en el minto, ¿qué pasa? Se produce la liberación de PAM, patrones moleculares asociados al patógeno, que van a ser reconocidos por células dendríticas. La célula dendrítica es capaz de reconocer esto, identificar que la enfermedad o la infección está siendo producida por un helminto y se la presenta al linfocito T. Ya no le va a pasar interleucina 12, porque no quiere que el linfocito T se convierta en TH1. Le va a pasar otros factores para que este linfocito T ya no se vuelva TH1, sino se vuelva TH2. El TH2 tiene una acción muy importante en la erradicación de infecciones por helminto. ¿De qué manera? Produciendo la liberación de todas estas citocinas. Las principales, interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. ¿Qué van a hacer? Van a reclutar, acuérdense qué tipo de célula era la que tenía bastante importancia. Ya dijimos que el protozoo es el macrófago, ¿no es cierto? ¿Y quién recluta y activa el macrófago? El interferón gamma. Pero en infecciones por helminto hay un tipo de célula que va a ejercer una función importante, que va a ser reclutada por la interleucina 5. Son los eosinófilos. Entonces, el helminto produce PAM, el PAM es reconocido por célula dendrítica, la célula dendrítica interpreta que está habiendo una infección por un helminto y se la presenta al linfocito T. Pero ya no le presenta interleucina 12, porque no quiere que el linfocito T se vuelva TH1, quiere que se vuelva TH2. El TH2 produce interleucina 4, 5, 13, interleucina 9, y hace que en el sitio de infección se recluten cierto tipo de células que van a eliminar a este helminto, principalmente la célula eosinófila. Esta es la inmunidad adaptativa. En estudios realizados en ratón se observó que cepas permisivas a infección por leishmanias producían altos niveles de interleucina 4. Esto es un poco confuso de entender. Fíjense, una leishmania, ¿qué es leishmania? Leishmania es un protozoo. Por ende, el protozoo tiene que ser erradicado por un macrófago, ¿no es cierto? Tiene que ocurrir todo esto que acabamos de ver. Pero hay cepas de ratón, ciertas cepas de ratón, dice, permisivas a infección, que quiere decir que son propensas a tener una infección grave por leishmania. Se vio que en estas cepas de ratón hay hartos niveles de interleucina 4, pero recordemos, la interleucina 4 se produce en la erradicación del minto. Entonces, este ratón lo que hace es producir interleucina 4. La interleucina 4 no ejerce una función protectora contra los protozoos. Fíjense, la interleucina 4 está para los helmintos, pero la leishmania es un protozoo, y por lo tanto el protozoo puede ejercer la infección. ¿Ya? Mire, cepas permisivas a infección, o sea, propensas a tener infección, producían interleucinas que van a curar una helmintiasis. Entonces, ¿qué hicieron en estos ratones? Que estaban confundidos, porque el sistema inmune estaba confundido, por así decirlo, ¿no? Que tenían una infección por protozoo, pero producían interleucinas para el minto. Le administraron interleucina 12, ahora busquemos dónde está la interleucina 12 acá, está aquí. Entonces ese ratón no podía producir interleucina
12, pero se la administraron a través de una inyección. ¿Qué hizo la interleucina 12? Hacer que el linfocito T se convierta en TH1, produzca interferón gamma, interleucina 2, reclute macrófago, y el macrófago sí ejerce una función contra los protozoos. Por lo tanto, generaban respuestas TH1 y, lógicamente, la resolución de infecciones cutáneas, ¿no? La resolución de la infección. Lo mismo pasa en el organismo. Si nuestro organismo se confunde, por así decirlo, y hay una infección por protozoo, y nuestro organismo empieza a secretar interleucina 4, pero la interleucina 4 no ejerce función contra los protozoos, entonces la infección va a progresar, ¿ya? Lo mismo pasa con los helmintos. Si nuestro organismo interpreta mal que el helminto está produciendo una infección y empieza a subclasificar a los linfocitos T en TH1, y el TH1 no ejerce una infección una función contra los helmintos, la infección va a progresar y de esta manera tendrá una infección grave. Los principales mecanismos protectores frente a los parásitos intracelulares, entonces dijimos, el interferón gamma, que va a activar a macrófago, ¿no? La principal célula involucrada contra parásitos intracelulares. Mecanismo protector se va a dar por células TH1, recuerden, y TCD8. ¿Qué son los TCD8? Son linfocitos T citotóxicos. ¿Y por qué los TCD8 van a ejercer una función contra parásitos intracelulares? Porque el TCD8 es capaz de reconocer a una célula que está siendo infectada y de producir su muerte, de inducir su muerte, ¿ya? Acuérdense de eso, y eso es inmunología 1, la clasificación de los linfocitos T. El TCD8 son los citotóxicos. Reconocen células infectadas y las matan. El TH1 produce interferón gamma y activa macrófago, y el macrófago se encarga de matar al parásito. Lo que les comentaba hace un momento, la producción de intermediarios reactivos de nitrógeno y oxígeno, estimulado también por el interferón gamma. Ahora, este interferón gamma también puede hacer de que se reduzca la disponibilidad de hierro y triptófano. ¿Esto en qué situaciones? Por ejemplo, en una toxoplasmosis, en un Chagas, donde el parásito infecta células del corazón, o el parásito infecta glóbulos rojos, que las células del corazón y los glóbulos rojos, por ejemplo, son incapaces de presentar antígenos, no tienen moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad o tienen muy poco, ¿ya? Lo que hace el interferón gamma es hacer que estas células reduzcan la disponibilidad de hierro y triptófano, y este hierro y triptófano es utilizado por el parásito para poder replicarse. Entonces, si la célula deja de darle hierro al parásito, el parásito va a morir. Ahora, recordando de los parásitos extracelulares, el principal tipo celular involucrado son las respuestas por las células TH2, linfocitos T, H2. ¿Ya? Esta conduce a una modulación de la fisiología gastrointestinal para la eliminación del parásito. Estas 4 interleucinas que hemos visto hace rato, interleucina 4, 5, 9, 13, ¿ya? Aparte de reclutar al sitio de acción, al sitio de infección eosinófilo, van a hacer que el intestino produzca, como les digo, modifique su ambiente, ya sea produciendo mucho moco o ya sea aumentando el peristaltismo, para que el parásito que está intentando ejercer una infección sea eliminado. El peristaltismo es el movimiento que se da en el intestino para poder facilitar la expulsión de las heces. Entonces, estas interleucinas pueden hacer que aumente el peristaltismo, ¿no? Por eso es que una persona con una infección parasitaria generalmente tiene diarrea. Ya saben que es por la producción de interleucina que hacen que aumente el peristaltismo, aumente la expulsión de materia fecal. Esto en parásitos extracelulares. ¿Cuál es la función de los anticuerpos en infecciones parasitarias? Cuando hay una elevada producción de anticuerpos inespecíficos, lo que se conoce como hipergamaglobulinemia inespecífica, ¿ya? Esto se debe a presencia de mitógeno. Van a atacar estos
estos anticuerpos van a atacar a los protozoos y los van a dañar. Como les decía, en el minto, los anticuerpos no pueden eliminar al parásito, pero al menos pueden hacer, como son grandes, ¿ya? No los pueden eliminar, pero al menos pueden hacer que los dañen, que se dañen, y de esta manera dejen de replicarse. También los anticuerpos son capaces de neutralizar parásitos, impidiendo la unión a células diana, ¿no? Así como ocurre con los virus, los parásitos intracelulares necesitan una llave, un receptor, para poder ingresar a la célula. Entonces, ¿qué hace el anticuerpo? Va y bloquea esta llave para que el parásito no pueda ingresar a la célula. De esta manera, como no ingresa, no se replica y muere. De esta manera va a impedir la diseminación del parásito. Los anticuerpos también van a estimular la fagocitosis, ¿no? El anticuerpo específico se une al parásito y lo marca, es como señalizarlo. Viene una célula fagocítica como un macrófago, reconoce ese anticuerpo que está señalando al parásito y lo devora, lo fagocita. También los anticuerpos intervienen en lo que es la citotoxicidad celular asociada a anticuerpos o dependiente de anticuerpos. Esta citotoxicidad celular se da cuando el parásito, cuando el anticuerpo es capaz de reconocer ciertas moléculas que están expresadas en una célula que está sufriendo una infección. ¿Ya? El anticuerpo reconoce moléculas que están en la célula que está sufriendo una infección. Lo señala, ¿no? La indica como diciendo, aquí hay una célula infectada, entonces la voy a marcar. La marca y viene un linfocito TCD8, reconoce esa marca y hace que esa célula, que es propia de mí, pero que está sufriendo una infección, muera. A eso se refiere con citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Aquí podemos ver las formas en las que los anticuerpos van a actuar frente a una infección parasitaria. Primero, el daño directo de lisis mediada por complemento. Yo les decía que el sistema del complemento es un conjunto de proteínas, ¿no? Aquí está una proteína del complemento, que se unen al parásito y lo perforan. Una de sus vías de activación del sistema del complemento depende de anticuerpos, que es la vía clásica. Entonces el anticuerpo tiene que unirse al parásito para señalizarlo y hacer que se active la cascada del complemento. Entonces, la cascada del complemento va a producir un daño directo y una perforación y una muerte celular del parásito. Esto se da en algunos tipos de tripanosomas y de plasmodios. Otra forma en la que los anticuerpos van a actuar, ¿no? Impide la diseminación neutralizando el punto de unión. ¿Qué pasa? El parásito ingresó a la célula y replica. Al replicarse va a salir, va a reventar la célula. Entonces estos anticuerpos van a ser capaces de adherirse a estos parásitos que han sido liberados recientemente por la célula, se adhieren y evitan de que vuelvan a ingresar a otra célula, ¿no? Aquí ya se replicó, pero si hay anticuerpo, el anticuerpo se une, le bloquea la llavecita que les decía, ¿no? Le bloquea la llave y evitan de que este parásito vuelva a ingresar a otra célula y se vuelva a replicar y se repita el ciclo. Esa es otra acción mediada por anticuerpos. Los anticuerpos también van a ser capaces de potenciar la fagocitosis. Les explicaba, ¿no? Que el anticuerpo puede unirse a la célula, al parásito, marcarlo, señalizarlo, poner un aviso, como que aquí hay un parásito, para que el macrófago reconozca de manera más fácil a ese parásito y lo fagocite. Y dentro del fagocito ya el parásito va a morir, lógicamente, ¿no? También, lo que les explicaba hace un momentito, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Aquí está. Aquí tenemos un parásito que ha sido marcado por un anticuerpo. El anticuerpo es reconocido por una célula y la célula lo que hace es liberar granulaciones para que el parásito muera. Esta es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Aquí pueden ver de qué manera, fíjense, el anticuerpo, como les decía, no va a producir que el parásito muera. No lo va a matar, pero al menos lo va a dañar. Y cuando el parásito se daña,
ya no puede replicarse. Ahora, esas han sido las formas en las que nuestro cuerpo trata de defenderse del parásito. Pero va a existir una respuesta por parte del parásito, ¿no? Este parásito va a intentar evadir la respuesta inmune. Entonces, ¿qué cosas va a hacer el parásito para evadir esta respuesta inmune? Principalmente, impedir el reconocimiento antigénico. Evitar que mi inmunidad adaptativa ejerza una función específica. ¿Ya? Porque ustedes saben que para que se produzcan esos anticuerpos, para producir los anticuerpos, mis células tienen que reconocer un tipo de antígeno. Reconocen al antígeno y producen anticuerpos específicos contra ese antígeno. ¿Cómo se defiende el parásito? Va a impedir que haya este reconocimiento, impedir que la célula encuentre ese antígeno para que no pueda producir anticuerpos. ¿Cómo lo hace? Básicamente, ocupa sitios que no son accesibles para nuestras células inmunes. Se puede ocultar en sitios donde no va a llegar un linfocito NK, no va a llegar un macrófago, no va a llegar una célula dendrítica, y de esta manera impide el reconocimiento. Esa es una. ¿De qué otra manera impide el reconocimiento? Se enmascara. El parásito puede llegar a ser tan inteligente que va a agarrar moléculas propias de mi organismo, moléculas que son reconocidas por mi organismo, pero que no ejercen una respuesta inmunitaria porque son mías, ¿no ves? Entonces el parásito puede agarrar estas moléculas y se cubre, se enmascara, oculta sus antígenos. Esto se llama mimetismo antigénico, donde el parásito agarra moléculas propias del huésped y se cubre. De esta manera una célula dendrítica viene y encuentra que hay solamente componentes propios, entonces no lo ve al parásito y no ejerce una función específica. ¿De qué otra manera puede el parásito impedir el reconocimiento antigénico? Liberando sus antígenos, los libera a circulación. El parásito está intentando producir una infección, viene una célula, reconoce su antígeno y se lo lleva. Está ejerciendo una respuesta inmunológica específica. Cuando ya la respuesta inmunológica específica está lista, llegan los anticuerpos, digamos, por así decirlo, llegan los anticuerpos ya específicos contra el antígeno, pero el parásito los libera a circulación, esos antígenos. Entonces, el anticuerpo toma contacto con el antígeno, pero el antígeno ya no está en el parásito. Por lo tanto, el parásito va a seguir viviendo porque liberó sus antígenos, liberó aquellas moléculas que hicieron que haya una respuesta inmune específica. Y el parásito va a seguir vivo y los antígenos van a estar libres reaccionando con los anticuerpos y esto no va a producir ningún tipo de respuesta. Y una de las más importantes cuando se trata de hablar de infecciones parasitarias y de la evasión de la respuesta inmune es la variación antigénica, ¿ya? Ustedes tienen que tener en claro que todo antígeno me va a producir un tipo de anticuerpo específico contra ese antígeno. El antígeno A va a producir un anticuerpo anti-A. El antígeno B va a producir un anticuerpo anti-B. El antígeno X produce un anticuerpo anti-X. Y el anticuerpo anti-X no puede reaccionar con el antígeno A. Y el anticuerpo anti-B no puede reaccionar con el antígeno X. No hay esa reacción, ¿no? Cada antígeno con su propio anticuerpo. Entonces, la célula reconoce un antígeno parasitario, lleva la información, se produce un anticuerpo contra ese antígeno, pero cuando el anticuerpo está listo y vuelve, ya el parásito ha sido capaz de variar su antígeno, variar esa molécula que fue reconocida en primer lugar, y ya tiene otra. El parásito tenía, por decirles, un antígeno A. Vino la célula dendrítica, reconoció un antígeno A, llevó la información e hizo que las demás células produzcan un anticuerpo anti-A. Pero cuando el anticuerpo anti-A estaba listo, que eso demora, volvió el anticuerpo anti-A, pero ya se encontró con que ese parásito ya no tenía el antígeno A, ahora tenía un antígeno B. El anticuerpo anti-A no va a poder ejercer ninguna función
contra ese antígeno B. ¿Ya? A eso se llama variación antigénica y los parásitos son capaces de hacer eso. ¿De qué otra manera va a evadir la respuesta inmune un parásito? Va a suprimir la respuesta inmunitaria innata o adaptativa. Hay ciertos tipos de parásitos que son capaces de sintetizar proteínas que se parecen a nuestras proteínas del cuerpo y que inducen una inmunosupresión. Esto que ven acá que se llama factor de crecimiento transformante, el TGB, factor de crecimiento transformante, es una citocina antiinflamatoria. Ahora, que les quede claro que cuando va a haber una infección en mi organismo, ya sea antiparasitaria, sea antiviral, sea por hongos, digamos, por virus, ¿no? Cuando va a haber una infección, mi organismo lo que hace es inflamarse, producir citocinas inflamatorias, inflaman el tejido y de esta manera reclutan al sitio de infección células especializadas que van a tratar de erradicar la infección. Lo mismo pasa con los parásitos. Ingresa al organismo, produce una infección y el sitio de infección tiene que inflamarse, producir una reacción de inflamación. Pero el parásito es tan inteligente que lo que hace es fabricar proteínas homólogas, o sea, proteínas parecidas a mis proteínas, que tienen una función inmunosupresora, como el factor de crecimiento transformante que es antiinflamatorio. Entonces, viene el parásito, infecta, mis células tratan de inflamar tejido, pero el parásito produce una proteína antiinflamatoria que lo que hace es desinflamar el tejido. Y de esta manera hace como si no estuviera pasando nada en esa parte. ¿Ya? También son capaces algunos parásitos de inactivar proteínas del sistema del complemento. Algunos parásitos inactivan el fagolisosoma. Saben que el fagosoma y el lisosoma son como pequeñas incursiones, son como pequeños, ¿cómo les digo?, cavidades que se forman dentro de la célula, que estas cavidades van a tener un pH diferente, van a tener enzimas citotóxicas, enzimas citolíticas, ¿ya? Que cuando entran en contacto, cuando la célula entra en contacto con un parásito, actúa el fagolisosoma y mata a ese parásito. Pero hay parásitos que son capaces de inactivar el fagolisosoma, fíjense. Induce la presencia y actividad de las células T reguladoras, ¿ya? Para entender esto, ustedes tienen que repasar lo que son las subfamilias del linfocito TCD4. ¿No? El linfocito TCD4 ya hemos visto dos hoy día, hemos visto harto. El linfocito TCD4 puede hacerse TH1 y puede hacerse TH2. También tenemos TH17 y tenemos T reguladores, linfocitos TCD4 que se han hecho T reguladores. Y como su nombre lo dice, regulan la actividad inflamatoria, o sea, son antiinflamatorios. Entonces, hay ciertos parásitos que en vez de hacer de que el linfocito T se vuelva TH1 o TH2, que lo van a matar, hace que el linfocito T se vuelva T regulador. Y el T regulador va a antiinflamar, por así decirlo, antiinflamar el tejido y, lógicamente, el parásito va a poder vivir. Algunos parásitos son capaces de inducir la apoptosis de células inmunitarias, que quiere decir, van a hacer que se mueran células inmunes como son los macrófagos, como son los linfocitos NK, inducen apoptosis, inducen la muerte celular programada. Aquí está lo que les decía. Por ejemplo, aquí tenemos un fagolisosoma. Les decía que el fagolisosoma es como una cavidad dentro de la célula, que aquí adentro forma un microambiente diferente al de la célula. Aquí puede estar ácido, puede tener enzimas proteolíticas, puede tener enzimas citolíticas, ¿ya? Y este fagolisosoma, cuando entra en contacto con el parásito intracelular, lógicamente lo que hace es matarlo. Pero el parásito tiene una respuesta frente a eso. ¿Qué hace? El parásito muerto puede hacer
que los parásitos que están muertos sean los que se fusionen a los lisosomas y los vivos escapen, ¿no? El parásito muerto se fusiona al lisosoma y el parásito vivo no se fusiona. Se enmascara. Esto ocurre, por ejemplo, en el Toxoplasma gondii. Un parásito muerto, ustedes ven aquí adentro, se fusionó al fagolisosoma, pero si ya está muerto no pasa nada. ¿Y qué hace el parásito vivo? Se encierra en un endosoma. O sea, se encierra entre las mismas moléculas de la célula. Por lo tanto, el fagolisosoma, cuando venga y quiera encerrarlo, no va a poder, porque va a interpretar que esto blanco de aquí afuera es propio de mi organismo, sin saber que el parásito está aquí adentro. Lo mismo ocurre con el Trypanosoma cruzi, por ejemplo. ¿Por qué la enfermedad de Chagas persiste por el resto del tiempo, por toda la vida de la persona, no es cierto? Ustedes saben que una persona que tiene Chagas es muy poco probable que se cure, porque no hay un tratamiento que pueda penetrar la célula, porque es un parásito intracelular, ¿ya? Lo mismo, el parásito muerto se fusiona y el parásito vivo es capaz de multiplicarse en el citoplasma. La leishmania ejerce una función más agresiva, porque es capaz de multiplicarse dentro del fagosoma, ¿no? Si aquí el fagosoma mata al Toxoplasma gondii, aquí el fagosoma mata al T. cruzi, la leishmania más bien prefiere ingresar al fagosoma y multiplicarse ahí dentro. Resiste, el parásito es muy resistente a las enzimas lisosomales y puede multiplicarse en el interior del fagosoma. Eso ocurre en la leishmania. Aquí tenemos una de los principales parásitos intracelulares donde infectan. El Trypanosoma y el Plasmodium, por ejemplo, infectan células de la sangre, principalmente glóbulos rojos. ¿De qué manera se ejerce una respuesta? ¿Cuáles son las respuestas inmunitarias más que mejor actúa frente a estas infecciones? ¿No? Miren, frente al Trypanosoma, por ejemplo, infecta células de la sangre. Y los mecanismos que van a ayudar a erradicar la infección por Trypanosoma son los anticuerpos y el sistema del complemento. Para el Plasmodium ejercen una función importante las células T y los anticuerpos. Para el Toxoplasma gondii, este Toxoplasma gondii puede ser capaz de replicarse en el macrófago. Y aquí van a tener una función importante los intermediarios reactivos de oxígeno, los intermediarios reactivos de nitrógeno y enzimas lisosomales. También para el Trypanosoma cruzi y para la leishmania. ¿Y de qué manera se defiende la célula? ¿De qué manera se defiende el parásito, perdón? Miren, el Trypanosoma se defiende produciendo una variación antigénica, también lo hace el Plasmodium, la variación antigénica. El Toxoplasma gondii lo que hace es producir la supresión de interleucina 12, y el Trypanosoma cruzi se escapa de la digestión del lisosoma y es capaz de replicarse en el citoplasma. Ya, como resumen, ¿no? Los protozoos y helmintos dan lugar a infecciones crónicas y persistentes, ya que la inmunidad natural frente a ellos es débil. Y los parásitos han desarrollado múltiples mecanismos para evitar y resistir a la inmunidad específica. ¿Qué tienen que aprender ustedes? De todos estos temas, por ejemplo, ustedes no sé si ya han llevado o van a llevar, ¿no? Inmunidad antibacteriana, inmunidad antiparasitaria, que lo estamos viendo, inmunidad antiviral. De esos temas ustedes tienen que saber de qué manera el organismo se defiende con la respuesta innata, de qué manera el organismo se defiende en una respuesta inmune adaptativa, y de qué manera el parásito o el virus o la bacteria puede hacer para evitar morir frente a estas dos inmunidades. Ya lo que se llama evasión de la respuesta inmune. De los 3 temas tienen que aprender eso. O son 4 temas, creo que también llevan infección contra hongos, ¿no? De los 4 temas tienen que aprender cómo actúa la inmunidad innata, cómo actúa la inmunidad adaptativa y de qué manera se da la evasión de la respuesta inmune. La inmunidad celular combate los protozoos que viven intracelularmente, mientras que los helmintos se eliminan gracias a los anticuerpos IgE y la muerte mediada por eosinófilos.
¿no? Recuerden, protozoo, intracelular, TH1, macrófago. De esa manera la respuesta inmune. En cambio, los helmintos, gracias a la IgE y a los eosinófilos, van a erradicar la infección. Los parásitos evaden el sistema inmunitario mediante el enmascaramiento, el desprendimiento de sus antígenos y la variación de sus antígenos en superficie, ¿no? Aquí ya estamos viendo lo que es evasión inmune. El diagnóstico por lo general se realiza con detección del parásito, investigando antígenos parasitarios o la determinación de un anticuerpo específico. Esto son pruebas de laboratorio. ¿Cómo vamos a saber si una persona tiene una infección aguda o una infección crónica, ¿no? Para diagnosticar a una persona con Chagas, por ejemplo, generalmente la prueba más utilizada es la que va a detectar un anticuerpo específico contra Chagas. No podemos utilizar una prueba que detecta el parásito, hablando particularmente del Chagas, porque el parásito no se encuentra en la sangre, se encuentra oculto en las células del corazón. Entonces, para nosotros poder diagnosticar, tendríamos que hacer ¿qué cosa? Tomar una punción de corazón donde vamos a sacar células, y eso no es viable, ¿no es cierto? Por lo tanto, para diagnosticar a una persona con Chagas, lo que se hace es determinar un anticuerpo específico que se encuentre en circulación. ¿Ya? En el inmunodiagnóstico se deben seleccionar una o más pruebas según el objetivo que se busca, ya sea un diagnóstico individual, cuando queremos determinar la prevalencia en una población, o hacer simplemente un screening, ¿no? Un tamizaje serológico. En 100 personas, ¿cuántas tienen la infección y cuántas no tienen infección? Si hay alguna pregunta, alguna duda de todo esto. ¿Están aquí o ya se fueron? Seguimos aquí, auxiliar. Seguimos. Está todo claro, la verdad. O no se entendió nada, por eso no preguntan. Son temas no complicados, pero que ustedes deberían tener cierta base para esto. Y con el tema de las clases virtuales, es muy complicado, ¿no? Hacer una evaluación básica, por así decirlo. Lo que yo les sugiero es que para el momento de estudiar, en vez de estar leyendo las diapositivas, dense una pasada por el libro, ya sea el libro que están ocupando este año, que es no recuerdo el nombre, Inmunología Celular y Molecular, si no me equivoco. Eh, También hay otro que se ocupaba antes, que es la Introducción a la Inmunología Humana, de la editorial Panamericana. Miren, este libro es largo, lógicamente, es amplio, pero está explicado como para niños, el tema de la inmunología. Y ustedes, si empiezan a leerlo desde el principio, créanme que van a entender de todo esto, lo que se habla, entender de macrófagos, interferones, interleucinas, células NK, ¿no? Intenten leer ciertos conceptos básicos antes de empezar a estudiar para el examen, porque más que seguro que el examen va a ser presencial y ya no van a tener la posibilidad de copiar como copiaron en Inmuno 1. A ver. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta entonces? ¿Puede volver a repetir el nombre del libro que dijo, por favor? Feinbaum, editorial Panamericana, Introducción a la Inmunología Humana, de Feinbaum y Geffner. A ver, espérenme un ratingo, voy a ver si puedo. Auxiliar, la clase va a ser grabada. ¿Dónde la va a subir? Está grabada, la doctora les va a pasar después el enlace. Voy a mostrarles. A ver. Pueden ver acá, no ver lo que acabo de. Sí, auxiliar. Ya, aquí, por ejemplo, vamos a poner ¿Lo ven? Este es el libro que les digo.
Introducción a la Inmunología Humana, editorial Gracias. Panamericana, Feinberg y Geffen. Ahora, es un libro un poco antiguo, creo que es 2009, si no me equivoco, o 2013. Ahora hay libros más actualizados de inmunología y por ende este está más barato. Si ustedes llegan a comprar lo original, pucha, créanme que van a sacarse la lotería a alguien que le interese la inmunología. Este libro es la base porque, como les digo, para entender los conceptos básicos está explicado excelente. ¿Ya? Por eso les digo, como es un libro antiguo, no está tan caro. Ya está lo más barato, cerca de estar en unos 300, 350 bolivianos original. Porque el otro libro, el que están ocupando ustedes ahora, es más actual, pero lógicamente es mucho más caro, ¿no? Ya, hay un tema más que debemos ver hasta donde dé el tiempo. ¿Se ve, no? Sí, sí. A ver, Ya. Vamos a ver lo que es la valoración de metodologías diagnósticas para tamizaje serológico. Ustedes como tamizaje van a entender, o lo que me escuchaban mencionar hace un momento, lo que era el screening. Screening o tamizaje se va a entender como la evaluación de una enfermedad en una población. Screening o tamizaje va a significar separar o diagnosticar a los positivos y separar a los negativos. ¿Ya? En un intento de reducir la incertidumbre inherente al manejo de patologías en los seres humanos, se han utilizado pruebas diagnósticas, cuya función no solamente es la deducción de un dilema, sino la cuantificación y descripción de la duda que se pueda generar con respecto a una patología. En el caso del COVID, por ejemplo, ¿qué se ha hecho? Se han utilizado pruebas, en primer lugar las primeras que llegaron que detectaban anticuerpos, y luego las que llegaron que detectan antígenos, las que ahora se hacen en todo lado, ¿no es cierto? Que meten un hisopo a la nariz y me dicen si yo estoy actualmente o no con la enfermedad. Estas pruebas pueden ser utilizadas como tamizaje, donde yo tengo una población, pongámosle un número de 100 personas, les voy a hacer la prueba a todos y voy a sacar, lógicamente, aquellos que están sanos, aquellos que están enfermos, y dependiendo de qué prueba estoy realizando, sacar a aquellas personas que están recientemente infectadas, ¿no? Aquellos que contagian, por así decirlo. De esta manera yo puedo clasificar, realizando un tamizaje serológico o un screening, aquella población que es de bajo riesgo y separarla en aquella población de alto riesgo. ¿Esto para qué me va a servir? Para sacar una estimación del tipo de población que voy a estudiar. Como por ejemplo, yo les hago una pregunta. Si el banco de sangre quiere realizar una feria de donación de sangre y tiene para escoger entre realizarla aquí en la ciudad de Santa Cruz, su feria de donación, realizarla aquí en Santa Cruz, o realizarla, por ejemplo, en Valle Grande. Quiero que alguien me diga dónde va a escoger, así por lógica, digamos, dónde va a escoger el banco de sangre realizar la feria, aquí en Santa Cruz o realizarla en Valle Grande. En Santa Cruz. ¿Por qué? En Santa Cruz. Población. porque hay más multitud de gente. Mayor No. población. Hablando ¿Será de... porque en Valle Grande hay más casos de Chagas? ¿Y por qué Chagas? Porque el Chagas es una infección de transmisión sanguínea, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que cuando una persona va y dona sangre, le hacen un montón de pruebas, ¿no es cierto? No pueden directamente donar la sangre y pasarla a la persona que está necesitando. Tiene que hacerle varias pruebas, principalmente las pruebas que son de enfermedades de transmisión sanguínea. Una de las más importantes es el Chagas, ¿ya? Ahora, el servicio de transfusión de sangre, digamos, el banco de sangre, puede realizar pruebas de Chagas como tamizaje, ¿no? Discernir entre los positivos y los negativos.
Pero ¿dónde va a ser más útil hacer ese tamizaje? Hacerlo en una población de bajo riesgo, aquí en la ciudad, donde la prevalencia de la enfermedad va a ser menor al 3-4%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 análisis que haga contra Chagas el banco de sangre, va a tener apenas 3 positivos, suponiendo que la prevalencia es del 3%, digamos, ¿no? Entonces va a poder ocupar 97 muestras de sangre sin Chagas, ¿ya? Pero si esos mismos 100 análisis los hace en una población de alto riesgo, como es Valle Grande, donde la prevalencia de la enfermedad puede ser incluso superior al 20%, quiere decir que hizo los mismos 100 análisis que hizo, le otorgaron 3 reacciones positivas, o sea, 3 muestras que no van a servir, pero 97 que pueden servir. En cambio, si eso lo hace en una población de alto riesgo, los mismos 100 análisis le van a otorgar 20 unidades que no van a servir y apenas 80 que sí le podrían servir, ¿no? Entonces está produciendo, al evaluar una población de alto riesgo, está produciendo un gasto innecesario de reactivo. ¿Ya? Para eso nos van a servir y para eso tenemos que nosotros evaluar una prueba diagnóstica, evaluar la prevalencia, evaluar la incidencia de una enfermedad. Pero, ¿qué son estos conceptos? Cuando yo analice una población, en la población yo voy a obtener, lógicamente, pónganle aquí hay 100 personas. En esa población, lógicamente, tengo personas que no están infectadas, tengo personas que son portadores sanos, o sea que probablemente ya han sufrido la infección antes, y tengo personas que son recientemente infectados. ¿Qué quiere decir? Personas que están contagiando actualmente a otras. Yo tengo esos 3 tipos de poblaciones en estas 100 personas. Y si yo les hago una prueba de laboratorio, puedo obtener distintos resultados. Lógicamente, aquella persona, lo ideal sería que aquella persona que no está infectada me dé como resultado un negativo, ¿no? Que está sano. Un portador sano me dé como resultado, bueno, si está infectado actualmente o puede estar enfermo o puede haber ya cursado la enfermedad y me puede dar un resultado recientemente infectado que el resultado sea positivo y el paciente está infectado. Eso sería lo ideal. Que el sano me dé negativo y que el enfermo me dé positivo. Pero eso no ocurre así con las pruebas de laboratorio. Tenemos que entender algunos conceptos antes de empezar a hablar de esto. Siempre van a escuchar hablar lo que es conceptos como prevalencia e incidencia. De aquí en adelante estoy seguro que en toda la carrera van a utilizar y van a utilizar incluso cuando salgan de la universidad. Vamos a clasificar como prevalencia al número de personas que están infectadas en la población en un determinado tiempo específico, dividido por el número total de personas que viven en aquella población. Yo les decía, si ponemos 100 personas, analizamos 100 personas de una población, les vamos a hacer un análisis para Chagas, ¿ya? De las 100, hay 20 personas que están infectadas con Chagas, ¿no? Yo tengo una población, 100 personas, las analizo para Chagas, y de las 100, 20 dan positivo. Entonces la prevalencia es el número total de personas infectadas sobre el número de la población, 20 entre 100. Lógicamente, como es porcentaje, tenemos que multiplicar por 100, el porcentaje va a ser 20%. Esa es la prevalencia, ¿no? Esta población, por decirle, Valle Grande tiene 100 habitantes. De los 100, 20 tienen Chagas. Entonces vamos a decir que la población de Valle Grande tiene una prevalencia de Chagas del 20%, ¿no? Que hay 20 personas infectadas de cada 100. Y ahora vamos a ver el concepto de incidencia. Incidencia es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, también puede ser de un síntoma, de muerte o de lesión, que se presenta durante un periodo de tiempo específico, generalmente año. La incidencia muestra la probabilidad de que una persona de cierta población resulte afectada por dicha enfermedad. Yo les pongo el ejemplo acá, el más fácil, digamos, siempre es COVID, ¿no ve? La incidencia van a ser los casos nuevos de COVID en una población en un determinado tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la incidencia de COVID en diciembre 2021, en diciembre que acaba de pasar, ¿no es cierto? Hablar de incidencia de COVID
en diciembre de 2021 que hablar de incidencia de COVID en abril 2022. ¿Por qué les digo esto? Porque en diciembre de 2021, ustedes recuerdan, fue la cuarta ola, ¿no? Y donde más afectó, seguramente, la variante prevalente aquí en Santa Cruz fue la variante Omicron. Y se acuerdan que todo el mundo estaba resfriado en diciembre y todo el mundo daba positivo para Omicron y se saturaron los centros de diagnóstico y todo eso, donde la incidencia podría haber llegado, qué sé yo, a un 50-60%. ¿Qué quiere decir? De cada 100 analizados, habían 60 enfermos nuevos. Esa es la incidencia. Que no es la misma a la en abril, que este abril que pasó, cada semana habían 2 o 3 casos de positivos, ¿no es cierto? De cada 100 pruebas analizadas. Entonces, la incidencia en abril fue del 2 al 3%. No fue la misma a la incidencia de diciembre. La incidencia es muy variable. En cambio, la prevalencia es más estática, permanece. ¿Se entienden esos conceptos, no? Aquí lo que les decía, la prevalencia disminuida. La prevalencia va a disminuir, ya sea porque los pacientes se curan o se mueren. Hablemos de los mismos 100 casos de Chagas que habíamos analizado en Valle Grande, ¿no? Analizamos 100 pacientes en Valle Grande para Chagas durante todo el 2021. ¿Ya? 100 pacientes con Chagas, 100 pacientes analizados, 20 dieron positivo para Chagas. Pero de esos 20 fallecieron 2. Entonces la prevalencia va a ir disminuyendo. O se curaron 2, digamos. La prevalencia va a ir disminuyendo. Según se cura o según el paciente muere en la misma población analizada. En cambio, la incidencia tiene una situación más dinámica. No es estática. Depende de la prevalencia, depende si el paciente se cura, depende si el paciente se muere, pero como el ejemplo que les puse, no es lo mismo tomar incidencia en un determinado periodo de tiempo donde los casos son elevados, que fue en diciembre de 2021, a tomarla en abril de 2022, que los casos fueron muy bajos, la incidencia fue muy baja. ¿Está bien? Las pruebas que utilizamos en laboratorio para diagnosticar una enfermedad ya tienen diferentes fines. Como les decía, el tamizaje de una población, la búsqueda de casos, el descarte de un diagnóstico, la confirmación de un diagnóstico o simplemente el seguimiento de una patología. Para ayudarse a eso, tenemos que entender lo que es el concepto de cutoff o valor de corte, o también llamado línea de corte. Es un parámetro establecido para cada determinación de analito que permite identificar la reactividad o no reactividad de una muestra. Ustedes van a ver esto cuando procesen en laboratorio, por ejemplo, un test ELISA. Fíjense la gráfica de aquí. Esta línea de en medio es mi cutoff o mi valor de corte. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que estén por arriba del valor de corte son pacientes infectados y aquellos que estén por debajo del valor de corte son pacientes sanos. Eso es lo ideal. Fíjense que esté la línea de corte acá, de aquí para allá enfermo, de aquí para allá sano. Si una prueba serológica es ideal y es perfecta, aquella prueba que me dé positiva me identifica al infectado y aquella prueba que me dé negativa me identifica al sano. Pero no existe ninguna prueba que sea 100% perfecta. Por ende, este caso que ustedes están viendo acá no se puede dar, donde el valor de corte va a estar en medio, de ahí para allá infectado, de ahí para allá sano. No se da así de perfecto. ¿Cómo se va a dar? Fíjense esta gráfica, se parece mucho a la que vimos, pero ya se cruzan, ¿no ven? Miren, fíjense, tengo la misma línea de corte, acá, el cutoff, o el valor de corte o línea de corte. Dijimos en la anterior gráfica que de aquí para allá eran enfermos y de aquí para allá eran sanos. Pero yo estoy utilizando una prueba de laboratorio que no es perfecta. Entonces, de eso, fíjense, aquí se cruzan. Ah, hay pacientes enfermos que me están dando negativo y hay pacientes sanos que me están dando positivo. Entonces, yo voy a clasificar esta BN, fíjense, aquellos pacientes sanos que me dan negativo, sanos que me dan negativo, son los verdaderos negativos. Aquellos enfermos que me dan positivo
son los verdaderos positivos. Ahí vienen los conceptos, ¿no ven? Laboratorio que ustedes van a manejar harto. Falso negativo, falso positivo, verdadero negativo. Sanos que la prueba me marcó negativo, verdaderos negativos. Enfermos que la prueba me marcó positivo, verdaderos positivos. Pero se cruzan. Ah, hay enfermos que me han dado negativo. Entonces son falsos negativos, porque el paciente está enfermo, pero me está dando negativo. Falsos negativos. Pero también hay pacientes sanos que me están dando positivo. No tienen la enfermedad, pero el test me marca positivo, entonces son falsos positivos. Y es así como ocurre en la realidad. No es así. En la realidad no ocurre esto. Así perfecto. En la realidad ocurre esto de acá. ¿Ya? Esta misma gráfica de aquí, que estamos viendo acá, aquí está un poquito más sencillita, la vamos a ver aquí. Y en esta parte tienen que estar bien atentos para no perderse, ¿ya? Si nosotros, por decirle un escenario utópico, a ver, nosotros en laboratorio de inmunología 2, grupos A1 y A2 de la Gabriel René Moreno de la carrera de bioquímica del semestre 1 2022, estamos produciendo una prueba, nosotros estamos fabricando una prueba para COVID, ¿ya? La estamos fabricando y queremos ponerla a la venta, ¿no? Si nosotros la fabricamos, no podemos ponerla a la venta directamente. Tenemos que probarla. Y para probar si nuestra prueba que hemos fabricado, nuestro test ELISA, digamos que estamos fabricando, para probar si sirve o no sirve, tenemos que compararla con otra o con otras pruebas de laboratorio que ya estén estandarizadas, a lo que llamamos una prueba estándar. Fíjense acá, con letras rosaditas, la prueba estándar, aquella que ya está aprobada, ¿no? Analizamos una población de 100 personas con una prueba estándar. Esas 100 personas analizadas con la prueba estándar que ya está aprobada, ¿no? Me dio como resultado pacientes enfermos, aquí arriba, presente, ¿no? Paciente enfermo y pacientes sanos, ausentes de la enfermedad, ¿ya? Analizados con la prueba que ya está aprobada. Esto que está en rojo es mi test que yo estoy evaluando, que nosotros hemos fabricado en laboratorio. Del test que yo he fabricado en laboratorio, no puedo asegurar que el paciente esté sano o esté enfermo, porque todavía está a prueba. Simplemente voy a obtener resultados como positivo y negativo, ¿no? Entonces, con rosadito, enfermos y sanos, y con rojo, positivo y negativo. Ahora, empecemos a cruzar. Aquellos pacientes que con la prueba estándar, con la que ya está aprobada, me dieron enfermos aquí. ¿Se ve el puntero, no ve? ¿O estoy al...? Sí, sí. Ya. Aquí, miren, con las pruebas estándar, aquellos pacientes que están enfermos y que con mi test, con el que yo estoy evaluando, con el que nosotros hemos fabricado, me han dado positivo, aquí se cruzan, ¿no ve? Enfermo con positivo, entonces estos van a ser los verdaderos positivos, ¿ya? Pero fíjense acá, si cruzamos, hay personas que están enfermas, perdón, que están sanas, pero que también me han dado positivo. Aquí estoy chocando esto con esto. Me han dado positivo. Entonces yo tengo acá mi falso positivo. Lo mismo con aquellas personas que están sanas, voy a cruzar ahora aquí, sanas, con negativas. Entonces estos son los verdaderos negativos. Pero también hay personas que están negativos y que me han dado, que están enfermas, perdón, y que me han dado negativo. Estoy cruzando esto de acá. Negativo con enfermo. Entonces son los falsos negativos. Y yo puedo sumar todo. Aquellos pacientes enfermos, el total de enfermos va a ser igual a los verdaderos positivos, o sea, los que me dieron positivo y están enfermos, más los falsos negativos, aquellos enfermos que me han dado negativo. Ese es mi total de enfermos. Fíjense, A más C. Y me voy al otro lado, también sumo. Aquellos pacientes sanos
van a ser a los falsos más los verdaderos negativos. Esos son los sanos, B más D. En contraparte a eso, yo también puedo sumar para evaluar mi test. Los positivos en mi test van a ser igual a los verdaderos positivos más los falsos positivos. O sea, positivo, positivo, pero aquí están enfermos y aquí están sanos. Y los negativos que me dio mi test va a ser igual a los falsos negativos, verdaderos negativos. ¿Ya? El número total de pacientes va a ser igual a la sumatoria de todo, A más B más C más D. Para entender esto más fácil está aquí. Bueno, primero entendamos los conceptos de sensibilidad y especificidad. Un poco más y ya vamos a acabar, ya 5 minutos más tenemos. La sensibilidad, ustedes van a escuchar siempre, sensibilidad y especificidad de una prueba. Y cuando ustedes salgan de la universidad y empiecen a trabajar, van a escuchar hablar de sensibilidad y especificidad. Y cuando quieran ustedes habilitar su propio laboratorio y comprar sus reactivos, tienen que preguntar al fabricante, yo quiero un reactivo para COVID, pero quiero saber qué sensibilidad tiene, quiero saber qué especificidad tiene. La sensibilidad es definida como la capacidad de una prueba para identificar correctamente a aquellos que tienen la enfermedad. O sea, sensibilidad se asocia con los positivos, ¿no? Sensibilidad va a ser la capacidad en la prueba de darme positivo a un paciente enfermo. Eso es lo ideal, ¿no es cierto? Y se puede calcular numéricamente como porcentaje, dividiendo la cantidad de verdaderos positivos, aquí tenemos la tablita, los verdaderos positivos sobre de enfermo por 100. A contraparte de eso tenemos la especificidad, que para entenderle va a ser todo lo negativo, todo lo contrario, mejor dicho. La capacidad de una prueba de darme negativo en aquellos pacientes que no tienen la enfermedad. Eso es lo ideal, que me dé negativo, ¿no? Una prueba que tenga 100% de especificidad, pongámoslo así, es capaz de que yo, si analizo 100 personas sanas, a los 100 me los va a dar como negativo. Esto lógicamente no existe. Pues lo más alto, digamos, podemos llegar a un 99. Quiere decir que si analizo 100 personas negativas, 100 personas sanas, a 99 me va a dar negativo, pero va a haber una que me va a dar positivo, un falso positivo. Eso es especificidad. Entonces, sensibilidad asociada a los positivos, especificidad asociada a los negativos. Sensibilidad, capacidad de la prueba de darme positivo en un paciente enfermo, y especificidad, la capacidad de la prueba de darme negativo en un paciente sano. Valor predictivo positivo es la probabilidad que tiene un individuo de estar enfermo cuando el resultado de la prueba es positiva. Diferente de la sensibilidad. Si la sensibilidad me medía la posibilidad de que la capacidad de la prueba para identificar aquellos positivos como enfermos, digamos, esto me dice que la probabilidad de que el paciente esté enfermo si el paciente da positivo, si la prueba da positiva, mejor dicho, ¿no? Valor predictivo positivo, probabilidad que tiene un individuo de estar enfermo cuando el resultado es positivo. Si una prueba tiene un valor predictivo positivo del 80%, significa que si a mí me da positivo, hay un 80% de probabilidades de que yo esté enfermo. Y a lo contrario, valor predictivo negativo, lo mismo por el revés. Si una prueba tiene 80% de valor predictivo negativo, significa que si me da negativo, hay un 80% de probabilidades de que yo esté sano. ¿Ya? Esos son los conceptos, y para entenderlo, aquí miren con números. Fíjense. 2.000 personas sanas han sido analizadas y 2.000 personas enfermas han sido analizadas. 2.000 y 2.000. Hay un cutoff en medio. ¿Ya? El cutoff me dice que de aquí para la derecha son enfermos, de aquí para la izquierda son sanos. De los 2.000 infectados, 10 me dieron negativo. Y de los 2.000 sanos, 50 me dieron positivo. Entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces los resultados de sanos negativos en el test fueron 1.950. Y los positivos en el test, 1.990. ¿Dónde están los otros 10? Dieron negativo. ¿Dónde están los otros 50? Dieron positivo.
falso negativo, falso positivo. Aquí está, mire. 2.000 personas infectadas y 2.000 personas sanas. Esto fue mi gol estándar, mi prueba analizada, ¿no? Yo hice el análisis de COVID a 2.000 personas sanas, que yo sé que están sanas, porque les hice otra prueba con una prueba que ya está aprobada. Y yo sé que 2.000 están sanos. Y a los otros 2.000 están enfermos. Ay, voy a probar la prueba que yo quiero empezar a vender en el mercado. Les hice a los 2.000 enfermos, les hice la prueba, que yo sé que están enfermos porque les hice otra prueba. Y mi test que yo estoy vendiendo o estoy por vender dio positivo en 1990. Ah, pero hay 10 personas que mi test no está pudiendo detectarla. Yo voy a calcular la sensibilidad de mi test y voy a calcular la especificidad de mi test. Lo ideal es que sea 100% sensible, 100% específico, ¿no? Pero no es así. Y de los 2.000 pacientes sanos que yo analicé, mi test dio negativo a 1950, pero hay 50 pacientes sanos que mi test, el que yo quiero vender, está dando positivo. Entonces yo tengo como gol estándar una población evaluada, 2.000 infectados y 2.000 sanos. Pero tengo 2.040 que me han dado positivo, 2.040 pruebas que me dieron positivo y 1.960 que me dieron negativo. Y yo calculo mi sensibilidad. ¿Cómo era la sensibilidad? ¿Se acuerdan de la fórmula, no ve? Sensibilidad va a ser igual a verdaderos positivos dividido entre el total de enfermos por 100. Mi especificidad va a ser igual a los verdaderos negativos dividido entre el total de sanos por 100. Y yo con esto obtengo que mi prueba tiene aquí salía el resultado. Va a ser muy tarde para que nosotros lo calculemos, ¿ya? Pero ya tienen que hacer ustedes este cálculo, simplemente dividir y multiplicar por 100, va a dar un porcentaje. Yo voy a obtener alrededor de un 95% de sensibilidad y un 90% de especificidad, ¿ya? Y también puedo calcular mi valor predictivo positivo. ¿Cómo calculo mi valor predictivo positivo? Los verdaderos positivos dividido entre el total de positivos en la prueba por 100, porque es porcentaje, ¿no ve? ¿Y cómo calculo mi valor predictivo negativo? Los verdaderos negativos dividido entre el total de pruebas negativas de mi test que yo estoy evaluando. Y voy a obtener dos resultados en porcentaje. Acuérdense que mi valor predictivo positivo es la probabilidad de que yo esté enfermo si mi prueba da positiva. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de que yo esté sano si mi prueba da negativa. Ya, vamos a quedar acá, porque tienen clases de mato, dice. Los cálculos de esto, vamos a verlo, yo creo que con la doctora en laboratorio, porque tienen que hacer cálculos para poder entenderle esto. Hay varios ejercicios que van a tener que hacer. ¿Está bien? Quedamos acá entonces. Listo, Dainar, está bien. Muchas gracias, doctor. ¿Listo? Recording stopped.